Jóvenes, buenos días. Por fin logré compartir la pantalla. Vamos a ver en esta sesión el tema de las utilidades. Este tema de las utilidades que se va a determinar así, pero en realidad son la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. ¿Y a qué se refiere este tema? Regulado en el artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo, refiere que los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas, de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las utilidades de las empresas. En esta Ley Federal del Trabajo y aparte en la Comisión, deberán de determinar cuál es el porcentaje. Sí, la comisión practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional y tomará en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, el derecho del capital a obtener un interés razonable y la necesaria reinversión de capitales. Este porcentaje, jóvenes, fijado por esta Comisión Nacional de Reparto de Utilidades, bueno, pues constituye la participación que corresponderá a los trabajadores en las utilidades de cada empresa. Y para los efectos de la Ley Federal del Trabajo se considerará utilidad en cada empresa la renta gravable de conformidad con las normas de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, ojo, jóvenes, ¿qué va a pasar con estas famosísimas utilidades? Estas empresas que se dedican principalmente a la creación de bienes, productos o servicios, van a ser tomadas en cuenta para identificar, bueno, pues cómo está la economía nacional, para ver si hay utilidades, principalmente para las empresas. ¿Cómo lo vamos a saber, jóvenes? Bueno, recuerden que nosotros tenemos cada mes, bueno, a nivel fiscal, y ya lo verán ustedes en derecho fiscal, tenemos nosotros cada mes en las empresas, en las personas jurídico-colectivas o personas morales, que refiere el derecho fiscal, tenemos que estar declarando ganancias y pérdidas, gastos, entradas de la empresa. Cada mes tenemos que hacer las famosísimas declaraciones que se determinan ahora mensuales, en su caso bimestrales, dependiendo a qué se dedica la empresa. Y ya lo verán ustedes en derecho fiscal. Para así ir cada mes, para que anualmente, por allá del mes de mayo, abril, mayo más o menos, se determine una declaración anual. Esto para saber del tema de las empresas. Recuerden que estas declaraciones también las hacemos las personas físicas. No sé si han escuchado esa famosísima, bueno, vamos a ver, la devolución de impuestos. Esto va a depender de las ganancias, de lo que tú obtienes, y en este caso las empresas, principalmente en el caso de las utilidades, para saber cuál es esa renta gravable que va a tener esa empresa. ¿Qué significa? Ahí en esta declaración anual va a aparecer cuánto ganó la empresa. Es decir, esta declaración que va a hacer la empresa va a decir, mira, yo percibí tanto y gasté tanto en todo, ¿no? Desde sueldos, salarios, todo lo que tenga que ver con la empresa, te va a informar cuáles son todo lo que se obtuvo y también cuáles fueron todas las ganancias, todo lo que se vendió, ¿no? Para esa situación. Porque el stock, bueno, lo que no se vendió, pues no entra en esa declaración anual. Ahora bien, o en esta declaración. Cuando ya se tenga este dictamen,
que para eso es la declaración anual sobre el ISR, ahí se va a obtener, bueno, pues cuánto se obtuvo y cuánto obtuvo la empresa de ganancia. Entonces ahí se va a determinar que sí, efectivamente la empresa tuvo una ganancia para el dueño o los dueños, y de ahí, de ese porcentaje que se obtuvo de ganancia, la comisión, esta comisión de participación de los trabajadores va a determinar un porcentaje de esa utilidad, de esa ganancia que obtuvo la empresa para el reparto de las utilidades. Por eso es que se determina de esta forma y es precisamente hasta el mes de mayo que se va a saber pues cuánto se obtuvo de utilidad para la empresa. Y únicamente serán aquellas empresas, bueno, pues que sean o que desarrollen una actividad de creación o de manufactura de un bien, producto o servicio. Y que bueno, pues se va a determinar así. ¿Por qué es hasta mayo? Bueno, recordemos que en el mes de mayo se hacen las declaraciones anuales y es cuando la empresa determina cuánto ganó, cuánto perdió y bueno, pues ahí se determina precisamente esta obtención de recursos. Por eso es que se determina de esa forma. Y bueno, pues esa es la ventaja, ¿no? Que es en el mes de mayo, ahí se determina cuánto fue y esta comisión, después de determinar cuánto obtuvieron las empresas de ganancia y ver cuál es la estabilidad económica del país, la comisión determina, ¿sabes qué? De las ganancias que obtuvieron las empresas para, pues, como un premio de estas empresas manufactureras, se les va a otorgar normalmente un porcentaje de, de esa ganancia que obtuvieron las empresas, se les va a otorgar pues ese porcentaje. Por eso es importante determinar y por eso se le exige a las empresas determinar cuáles son sus impuestos o estas declaraciones para que paguen su impuesto sobre la renta y de ahí determinar esta comisión, cuál es el porcentaje que se va a otorgar a las empresas. Perdón, a los trabajadores. Este reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días, ahí es donde se va a pagar, a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite objeciones de los trabajadores. Entonces, recordemos que si se hace la declaración en el mes de abril, tenemos todo abril, o bueno, tengamos mayo, bueno, será 60 días a esa fecha en que deba ser como último día para la declaración deba pagarse este impuesto del ISR. Y que indiquemos nosotros que mes con mes, las empresas mes con mes hacen sus declaraciones. Una vez que tengamos estas, impuestos para que sepa cuánto deba de pagarse de forma anual, porque se hace un ajuste, que por ahí haya habido alguna irregularidad mes con mes. Y recuerden que esto es del año anterior. Esto es, por ejemplo, vamos a hablar del reparto de utilidades del 2020. Bueno, y vamos a ver ahorita, buscar esa parte en la red. Porque el 2020, recuerda que el periodo, el pago de los impuestos es por periodo calendario, es decir, año calendario. En este caso, 2020. Bueno, recordemos el 2020 que estuvimos un poquito con una situación de pandemia, en el claro ejemplo del 2020, y que bueno, se hicieron algunos ajustes para el pago de impuestos. Bueno, las empresas hicieron sus declaraciones o tuvieron que ir haciendo sus declaraciones mes con mes para anualmente hacer una declaración global. Cuando se hace esta declaración global, pues refiere que no hubo muchas ganancias en el 2020, hubo muy pocas, y la comisión determinó pues un porcentaje mínimo para el pago de las utilidades. Así se debe determinar porque tiene que ver cuánto obtuvo la empresa de ganancia y de ese porcentaje que obtuvo de ganancia, sacar el porcentaje que le corresponde de pago
para los trabajadores que ayudaron en en esa producción, en esa venta de ese bien, producto o servicio que se refiere a la empresa. Y se deba de pagar hasta o dentro de los 60 días. Y por eso en estas fechas de mayo, junio, pues está muy de moda, ¿no? Y si no te han pagado tus utilidades, tienes hasta tal día, ¿no? Para exigirlas, ¿no? Entonces, por ahí, para indicar esa parte. 60 días. El calendario, 60 días calendario, 2 meses, estamos hablando. Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumente el monto de la utilidad gravable, sin haber mediado objeción de los trabajadores o haber sido esta resuelta, el reparto adicional se hará dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución. Solo en el caso en que ésta fuera impugnada por el patrón, se suspenderá el pago de reparto adicional hasta que la resolución quede firme, garantizando el interés de los trabajadores. Algo bien especial en el caso de que haya alguna impugnación en el porcentaje que se deba de pagar de utilidad a los trabajadores, bueno, lo pueden impugnar los trabajadores y lo puede impugnar el patrón. Independientemente de que impugne o no impugne, en la renta gravable se debe de pagar. Y una vez que salga este dictamen o esta resolución de esta impugnación, igual tiene 2 meses para pagar a esos ajustes o reparto adicional que pudiese utilizarse. Y indiquemos una parte por ahí. Las utilidades tienen un vencimiento, sí. El importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles se agregará a la utilidad repartible del año siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Si la empresa por alguna situación no hizo este reparto y no se le exigió al patrón de que la pagara, esta parte del reparto de utilidades no se pierde. Dices, no, ya se perdió, no. Se va a ir a la renta gravable como una utilidad, ¿no? Como una ganancia que tuvo la empresa. Se va a sumar a la declaración anual en el ISR y va a tomarse en cuenta para el siguiente año. Obviamente, pues lo mejor era que se hubiese pagado en ese año, porque para el siguiente año no se va a recobrar, no. Entra como ganancia a la empresa, la tiene que declarar la empresa como una utilidad y esa ganancia se va a sumar a lo que nosotros pudiésemos tomar en cuenta para el siguiente año para determinar como renta gravable en el total, ya no doble, no se va a pagar doble, claro que no. Únicamente se paga pues el año, porque bueno, pues tuvo una vigencia. Nosotros cuando hablamos de las utilidades, que cuando se tengan que repartir, se va a dividir en dos partes iguales. La primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en cuenta en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. Y una segunda parte se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. En el caso de que existan alguna situación de pagos que no se hayan hecho de salario, también tendrán que tomarse en cuenta para el pago de las utilidades. ¿Qué significa? ¿Qué pasa si a mí me despidieron en el mes de febrero, marzo o abril? Previo a el pago de la utilidad del año pasado, pero yo ya trabajé el año, ¿no? El año, en este caso 2020, pero pues me despiden y bueno, pues ¿dónde queda mi pago de utilidades? Bajo estas circunstancias, yo trabajador, debiese exigir en en mi demanda de pago de montos de indemnización, el pago de mis utilidades, ¿sale? Para entender esta parte, ¿no? Yo debo de pedir mi pago de utilidades en el momento de la demanda, porque ya después, pues se va a hacer muy complicado que yo pueda ir a exigirle a la empresa el pago de utilidades cuando, pues, debiese ser en la demanda, ¿no? En esa solicitud del pago de las utilidades.
Si no lo hice, bueno, podría ir a lo mejor a la empresa a decir, oye, pues, me debes utilidades, ¿no? Esto no entró en el pago de mis indemnizaciones. Entonces la empresa va a decir, bueno, pues, eso entraba en el pago de las utilidades, entraba en tu indemnización por despido o renuncia a lo que ha sido y pues ya no se te va a pagar, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esta situación de que nosotros trabajamos el año calendario anterior y por consiguiente tengo derecho a mi pago de utilidades y que si no se hizo, bueno, tengamos esa situación. Para efectos del pago de utilidades, se entenderá por salario la cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria y no se consideran como parte el de gratificaciones, percepciones y demás percepciones a que se refiere el artículo 84, ni las sumas que percibe el trabajador por concepto de trabajo extraordinario. En los casos del salario por unidad de obra y en general, cuando la retribución sea variable, se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en el año. Esto recuerden que para obtener la cantidad por salario diario, para obtener cuánto te va a tocar por utilidades. Y para determinar la participación de los trabajadores en este pago de utilidades, se va a observar esta norma del artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo. Primero, una comisión integrada por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón. Bueno, esta comisión ya está establecida, ya es una comisión que ya se establece desde antes, no se establece cada año, ya existe. Formulará un proyecto que determine la participación de cada trabajador y lo fijará en lugar visible del establecimiento, a fin que el patrón pondrá a disposición de la comisión la lista de asistencia y de raya de los trabajadores y los demás elementos de que disponga. Dos, si los representantes de los trabajadores y del patrón no se ponen de acuerdo, decidirá el inspector de trabajo. Tres, los trabajadores podrán hacer las observaciones que juzguen conveniente dentro de un término de 15 días. Y cuatro, si se formulan objeciones, serán resueltas por la misma comisión. ¿A qué se refiere la fracción primera? Dentro del término de 15 días. Esto para el pago de estas utilidades. ¿Y quién queda exceptuado? Acuérdense que les comenté que el reparto de las utilidades, pues son estas empresas que realicen bienes, productos, servicios que generen una utilidad o una ganancia. ¿Quiénes quedan exceptuadas de repartir utilidades? ¿Qué empresas? De acuerdo al 126, dice, 1. Las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Si yo arranqué en mi empresa en el 2020, para el 2021 no voy a pagar utilidades 2020, quedó exceptuado. Es como que un beneficio a la empresa que pues va empezando sus operaciones y que necesita capital para poder continuar la empresa, ¿no? Dos, empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. La determinación de la novedad del producto se ajustará a lo que dispongan las leyes para fomento de industrias nuevas. Si estoy realizando un producto nuevo, no pagaré utilidades 2 años, precisamente para que genere una utilidad mayor a la empresa para poder seguir continuando en operaciones. Y 3, las industrias o las empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración. Entonces, todos aquellos empresas que se dediquen a la extracción de algún recurso, algún mineral, durante el periodo de exploración no va a pagar utilidades. 4. Las instituciones de asistencia privada reconocidas por leyes que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia, sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios. Entonces, ahí está, ¿no? Instituciones de asistencia privada que se dediquen a los fines humanitarios o sin propósitos de lucro, pues como no van a tener utilidades, son propiamente beneficiarias de algunas
aportaciones económicas de empresas, principalmente para otorgar, pues, apoyo a grupos vulnerables, pues no van a pagar utilidades porque no generan ISR, ¿no? 5. El Instituto Mexicano de Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Lo mismo, no generan utilidad, no generan ganancia estas empresas. 6. Las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria. Previa consulta con la Secretaría de Economía, las resoluciones podrán revisarse total o parcialmente cuando existan circunstancias económicas importantes que la justifiquen. Entonces, ahí tenemos que ir a ver acuerdos de la Secretaría del Trabajo con la Secretaría de Economía de algunos montos que el capital pues no sea mayor y que bueno pues no genere más utilidades que bueno pues la propia renta agravable. Esto para determinar pues el tema de la utilidad. El artículo 127 refiere que el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades se ajustarán a las siguientes normas. Es decir, ¿cómo nos vamos a ajustar nosotros los trabajadores para exigir nuestro reparto de utilidades? Entonces, ¿quiénes sí entran, quiénes no entran? Primero, los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no van a participar en las utilidades. Esto por pues, su salario, ¿vale? Por lo que gana, ¿no? En este caso. Entonces, directores, administradores y gerentes, que son de plano alto, rango alto, no van a participar pues, en su pago de utilidades. Imagínense cuánto gana un obrero y cuánto gana un director, un administrador, un gerente, y por lo tanto, pues no podría ser considerable su salario para sus reparto de utilidades, porque sería mayor, sería pues bastante, ¿no? En este caso. 2. Los demás trabajadores de confianza podrán participar en las utilidades de las empresas, pero si el salario que percibe es mayor del que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa, o a falta de el trabajador de planta con la misma característica, se considerará este salario en un 20% como salario máximo. Por ejemplo, el trabajador de confianza gana, no sé, pongamos, 20,000 pesos, pero es trabajador de confianza. Pero gana 20,000 pesos. Pero el trabajador el trabajador sindicalizado o sin ser sindicalizado, pero gana, no sé, 9,000 pesos, el de mayor jerarquía, sin ser de confianza, es obrero, se le sumará un 20%, estamos hablando de casi 11,000 pesos. Bueno, el salario de los 11,500 pesos va a tomarse como base para que el trabajador de confianza participe en las utilidades. Si no, pues imagínense, el reparto de utilidades al trabajador de confianza que gana 20,000 pesos, pues obviamente se va a llevar más cantidad en este reparto de utilidades que un trabajador sindicalizado o uno de menor categoría, sin ser sindicalizado, para el reparto de sus utilidades. Entonces, no sería justo en esta parte para su cuantificación de cuánto le correspondería de utilidades a trabajadores de confianza. Por eso es que se va a marcar siempre un salario o se va a marcar el tope salarial para identificar pues, cuánto se va a ganar, ¿sale? De utilidades. 3. El monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y el de los que dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses no podrá exceder de un mes de salario. Entonces, igual, si este monto de participación es superior a el mes del salario, supongamos, ¿sabes qué? Mensualmente yo gano 9,000 pesos y de utilidades voy a recibir otros 9,000 pesos. Bueno, sería el tope salarial, ¿sale? De 9,000 pesos, ¿sale? Para que identifiquemos esa parte. Por eso es que no recibimos tanta utilidad. 4.
Las madres trabajadoras durante los periodos pre y postnatales y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal serán considerados como trabajadores en servicio activo. Recuerden que también para yo poder percibir mi utilidad, pues debí de haber trabajado los 365 días del año. En el caso de los madres trabajadoras pre y postnatales y también que tengan ahí una incapacidad de riesgo de trabajo, en este caso sí se va a tomar en cuenta, ¿vale? Sí, sí hay una para tomar en cuenta. Pero si tú dejaste trabajar por alguna situación y no está justificado tu incapacidad o por qué no asiste al trabajar, bueno, pues esos días se te serán descontados. Entonces, para determinar el monto de utilidad va a ser muy complicado esta parte, ¿no? Es decir, pero ¿por qué me pagaron tanto? Bueno, primero, si trabajaste los 365 días, 365 días del año. Dos, ¿cuál es el monto de tu salario para poder determinar cuánto te corresponde? ¿Sale? 4 bis. Los trabajadores del establecimiento de una empresa forman parte de ella para efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades. Entonces, eso no hay problema. 5. En la industria de la construcción, después de determinar qué trabajadores tienen derecho a participar en el reparto, la comisión a que se refiere el artículo 125 adoptará las medidas que juste convenientes para su citación. Esto para identificar quiénes sí entran y quiénes no entran en el reparto de utilidades para, en este caso, de la industria de construcción. ¿Vale? 6. Los trabajadores del hogar no participan en el reparto de utilidades. Bueno, acuérdense que esta parte de los trabajadores del hogar de nueva incorporación, pues como en el trabajo, en el hogar no se generan utilidades, no hay ganancia, pues ellos no entran, ¿no? Recuerden que las utilidades es porque hubo una ganancia. La utilidad es la ganancia que tuvo la empresa y por ayudar yo, trabajador, a que el patrón tuviera una utilidad, una ganancia a la empresa, yo tengo derecho a este reparto de utilidad, ¿sale? A esta ganancia. Pues sí, yo estoy ayudando, pues yo tengo que tener esa utilidad. 7. Los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan trabajado 60 días durante el año por lo menos. Entonces, igual ahí los eventuales, pongámosle que tienen derecho, sí, pero únicamente esos días, ¿vale? Y, bueno, se le toma en cuenta 60 días y esos 60 días serán los que se van a computar para su reparto de utilidades. Sí, no va a percibir lo mismo un trabajador que tuvo 60 días o que tuvo 6 meses o que tuvo el año, no va a ganar, no va a obtener o no va a percibir lo mismo de utilidades, pues los tres sujetos en el ejemplo. Y en el 128 habla, no se harán compensaciones de los años de pérdida con los de ganancia. No, este año obtuvimos menos, pues es lo que obtuviste, ¿no? La ganancia fue menor, es esto, te corresponde esto. Ah, pero para el siguiente año vamos a obtener más. Oye, pues dale lo del año pasado que no se obtuvo. No, el año pasado fue el año pasado y este año será este año, para el reparto de la ganancia, de la utilidad. La participación en las utilidades a que se refiere este capítulo no se computará como parte del salario para los efectos de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores. Por eso les decía, una cosa son las indemnizaciones y una cosa son las utilidades y hay que solicitarlas. Las cantidades que correspondan a los trabajadores por concepto de utilidades quedan protegidas por las normas contenidas en los artículos 98 y siguientes. El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de la empresa. Entonces, esto implica esta situación, ¿no? El que tú seas la persona que se dedica a la contabilidad o a la administración y que, bueno, en esa parte, puedes participar, sí, claro. Sí, sí hay una buena relación para indicar, ¿no? Por eso es que se hace esta comisión para determinar quiénes iban a participar en las utilidades y quiénes no. Eso es lo importante de las utilidades. Ahora,
¿Cómo estuvo este año en esta parte, no? Bueno, vamos a buscar este tema. Reparto de utilidades 2021. Bueno, por acá abrí la página del gobierno de México y refiere así, ¿no? Participación de los trabajadores en los utilidades 2021. Como marca la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores tienen derecho a recibir una parte de ganancias que obtiene una empresa o empleador por la actividad productiva o servicios que ofrece en el mercado. Este año, las personas morales deberán efectuar el pago a más tardar el 30 de mayo, en tanto que las físicas con actividad empresarial tienen como fecha límite el próximo 29 de julio. Para mayor información, consulta la página del SAT, reparto de utilidades. Vámonos a ver qué dice. El reporte de utilidades es tu derecho, exígelo, del 1 de abril al 29 de julio. Si trabajaste de planta eventual, tienes derecho al reparto de utilidades que generó tu empresa. Tu patrón está obligado a pagar del 1 de abril al 30 de mayo si trabajas para una empresa. Del 1 de mayo al 29 de junio si tu patrón es persona física. Si no recibes utilidad, pues denuncia, ¿no? A la inspección federal o acude a la Procuraduría del Trabajo para asesorar. Si requieres una visita de inspección, acude a la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo. Es lo que indica, pero no refiere cómo va a ser el reparto. Aquí está. Es tu derecho, la primera mitad, que hablamos que acuérdense que se va a repartir en dos, la primera mitad de los días trabajados y la segunda mitad del monto de salarios percibidos. Pero no refiere más. Ya efectuados. No viene, jóvenes. Lo deja directamente a esta comisión, ¿no? No, de esa parte no viene. Es que quería saber si indicaron algún porcentaje derivado del 2020.
Aquí está, miren. Lo sabía. Aquí está, miren. Dice, disculpen, la red. Ahí está. Dice, hasta el año pasado el monto de las utilidades a repartir que se harán efectivas este año todavía será del 10% de la utilidad fiscal obtenida por la empresa. Es decir, una vez descontadas las deducciones autorizadas por la ley del ISR, una vez que se haya calculado el monto de la utilidad repartible, esta se dividirá en dos. La primera se distribuirá entre todos los trabajadores que tienen derecho al reparto de utilidades y considerando el número de días trabajados por el año, por cada uno. La segunda parte se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados durante el año. Es necesario calcular la suma de los sueldos anuales por cada uno. La participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa estará exenta de impuestos hasta por 15 días de salario mínimo general, de acuerdo con la ley de impuestos sobre la renta. Entonces, el 10%, ¿no? Es lo que se va a pagar, o lo que normalmente se paga. 10% de lo que obtuvo el patrón, por ejemplo, el patrón al hacer su declaración anual de impuestos, refiere cuánto obtuvo, cuánto vendió, cuál fue no pérdida, sino cuánto pagó pues, de salario, de impuestos, todo. Y a la empresa le va a resultar una ganancia. Va a decir, ¿sabes qué? Obtuve de ganancia tal cantidad. A ese monto que dice la empresa que ganó, que está declarando ante el impuesto, ante la Secretaría de Hacienda, le va a decir, ¿sabes qué? Obtuve una ganancia de 100,000 pesos. ¿Sale? Entonces, de acuerdo a esa comisión, indica que de esos 100,000 pesos, 10,000 pesos, que es el 10%, se va a entregar a los trabajadores que ayudaron a generar esa ganancia. Y se va a tomar en cuenta de esta forma. Entonces, ese 10% se va a entregar en partes proporcionales, en partes ahí referidas en el pago de impuestos. Por eso es que se va a determinar de esa forma en las utilidades. ¿Cómo vamos a saber eso? Bueno, recuerden que esta parte de las declaraciones pues son públicas, ¿no? Entonces, como trabajadores, nosotros vamos a saber cuánto obtuvo de ganancia la empresa y cuánto me va a corresponder. Por utilidad se refiere. Y bueno, pues ahí está descrito, ¿sale? Para identificar. ¿Cuánto se va a pagar? Bueno, ya indicamos exactamente el momento para indicar esta parte, ¿sale? Para indicar, para determinar esa parte. ¿Dudas, jóvenes? Pues creo que no, profe. ¿Para qué va? No, profe. Perfectísimo. Vamos a dejar la clase aquí. Y nos vemos mañana. Cuídense mucho. Bye bye. Vale, profe, excelente día. Igual. Hasta mañana, profe. Hasta luego. Bye.